Hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a dar lectura a los versículos 17 al 34. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Dice la palabra del Señor de esta manera: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites meditar en ella, porque es nuestro alimento, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos hable, Señor, de cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para poder obedecerla, darte a ti la honra y la gloria siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos un poco acerca de la carta del apóstol Pablo a Corinto. Si recordamos, esta iglesia en esta gran ciudad de Corinto fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Y Corinto era una gran ciudad con mucho movimiento, era una gran metrópoli, tenía también grandes problemas, excesos, vicios. Era una ciudad con mucha idolatría, con templos paganos, a dioses paganos, con mucha vida social alrededor de esta idolatría y estos cultos paganos. Entonces, cuando el apóstol escribe esta carta a la iglesia de Corinto, él estaba enterado de algunas necesidades y contesta algunas dudas que ellos le habían planteado, los cristianos de Corinto. Pero también el apóstol trata algunos problemas con esta iglesia, algunos pecados graves y algunos que ellos no veían como graves, veían con mucha ligereza la vida de pecado porque se había infiltrado mucho la mundanalidad dentro de la iglesia. Entonces había divisionismo, había relaciones ilícitas fuera del matrimonio, había mucha impureza sexual, había lo que el apóstol llama aquí y en otras de sus cartas, mucha carnalidad, que se define como que ellos estaban dominados por la naturaleza pecaminosa más que por el Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros venimos a la vida cristiana y Dios está en nuestra vida, el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, tenemos que crecer espiritualmente, alimentar nuestro espíritu y dejar que la palabra del Señor, los mandamientos y el Espíritu de Dios rijan nuestra vida. Pero cuando no dejamos esto y no vivimos alimentando el Espíritu, alimentamos más la carne. Entonces la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas de carnalidad. Y cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 10, hay advertencias, amonestaciones de no caer en lo que cayó el pueblo de Israel, que era también codicia, idolatría, fornicación, murmuración, etc. Y en el capítulo 11 dice el apóstol Pablo, que ya lo vieron en la predicación pasada, y dice el apóstol Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.
Y entonces en el capítulo, al principio, los primeros versículos hablan de el comportamiento digno de imitar de alguien como el apóstol Pablo y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo y de la actitud y de todo lo que tenemos que ser para hacer buen testimonio a la comunidad. Pero en los versículos que acabamos de leer hay una corrección y una llamada de atención muy fuerte porque estaba pasando algo que era muy grave. Una llamada de atención por su irreverencia hacia el evento o la ordenanza de la Santa Cena. Y por su falta de amor cuando se reunían, porque la reunión de los santos desde que la iglesia empezó en el libro de los Hechos era una reunión que tenía que distinguirse por el amor, y de hecho esto tenía, y eso fue también desde que el Señor Jesucristo estaba en su ministerio aquí terrenal, el rasgo distintivo de sus discípulos tenía que ser el amor, y era el amor, pero aquí los corintios no se reunían para lo bueno, y entonces encontramos aquí que la primera iglesia se reunía y comían juntos, cada que había reunión comían juntos, y esta se le llamaba la fiesta del amor o la fiesta del agape o el ágape. Entonces, en esta fiesta del amor, cada quien llevaba alimentos, se reunían a comer y al final de esta comida tomaban la cena del Señor. Y decíamos que son dos ordenanzas que el Señor nos dejó. Una es bautizarnos en agua como testimonio de nuestra fe, y la otra es la Santa Cena o la Última Cena. Y entonces ellos tomaban la fiesta del amor, convivían, compartían. Como dice el libro de los Hechos, ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y al final tomaban la Santa Cena, el elemento del pan y de la copa del jugo, para poder recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios vemos que cuando el Señor Jesucristo tomó esta cena, esa fiesta de Pascua, lo hizo así. Fue una cena con sus discípulos y finalmente Él dio esta ordenanza. En el versículo 17 encontramos ahí la gran amonestación, fuerte amonestación del apóstol para estos creyentes de esta iglesia de Corinto, y les dice muy duramente, dice: en esto que les anuncio, lo que sigue, no les alabo. Porque ya les había dicho en unos versículos anteriores, el versículo 2 del capítulo 11, dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, en muchas cosas sí los alabó el apóstol, pero aquí les dice: aquí no les alabo porque ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí está hablando de algo que va en decadencia, algo que va en retroceso, lo más bajo. Y entonces dice: se reúnen para lo peor. Y en estos versículos, los primeros versículos y algunos que son los últimos del capítulo 11, vamos a ver que el apóstol les dijo a la iglesia de Corinto que lo que hacían no era comer la cena del Señor. Vean el versículo 20, y en el versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y Él les da su razón, Él les dice por qué. Les dice en el versículo 18, en primer lugar dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Dice: y en parte lo creo. Este problema del divisionismo ya lo había tocado el apóstol al principio de la carta, en el capítulo 1, en el capítulo 3. Les dice que no podía ser que hubiera esas divisiones. Dice: ¿cómo es posible que se divida el cuerpo de Cristo? Algunos dicen, y decían los creyentes de Corinto: pues yo me identifico con Pablo. No, yo me identifico con otro líder que se llamaba Apolos. Y otros decían: pues yo, ninguno de los dos líderes terrenales, yo me identifico con Cristo, como queriendo decir también, no le hago caso a nadie más de aquí de la iglesia. Y entonces les dice Pablo: nosotros no somos nadie. Dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es? Cristo es el importante en la iglesia. Y aquí les dice que cuando se reunían y les hace esta denuncia, dice: oigo que ustedes hay divisiones, y menciona también el versículo 19, hay disensiones. Dice: y a veces a través de esas disensiones, pues sí se nota entonces quiénes son los aprobados y quiénes son los reprobados. La palabra división es la palabra cisma, ¿sí? Que quiere decir división, quiere decir separatismo. De ahí viene también la palabra herejía, que era el separarse creyendo alguna cosa. Y entonces dice que en las reuniones y en este tipo de eventos como la fiesta del agape, del amor, y la Santa Cena, se hacían más evidentes esas divisiones.
Y eso no tenía que pasar. Abiertamente en esas reuniones, cada que se reunían, abiertamente había ese separatismo y eso acaba con la unidad de la iglesia. Y después también les dice en el versículo siguiente, el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, en la fiesta del amor cada quien llevaba, pero los que tenían más recursos, los ricos, tenían que llevar adicional para compartir con los pobres. Esto desde el principio de la iglesia cristiana se vio este amor y esta manera de ver por el cuidado de los pobres. Aún desde el Antiguo Testamento Dios había dicho que tenían que ver por las viudas, por los huérfanos, por los pobres, por los necesitados. Y en la iglesia cristiana, en el Hechos capítulo 2, vemos que dice que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades, la gente que tenía recursos repartían para las necesidades. En el capítulo 6 vemos la distribución de despensas para las viudas, tanto judías como de otras naciones, y entonces los ricos tenían que compartir. Para eso Dios les estaba prosperando también, no nada más para atesorar para ellos, sino para compartir. Y en la fiesta del agape tenían que compartir. Pero dice aquí que la iglesia de Corinto se adelantaba cada uno a comer su propia cena. Quiere decir que traían sus alimentos para ellos solos, se adelantaban a comer, a llenarse, y dice por eso uno se quedaba con hambre y otro se embriaga, y aquí la palabra embriaga no literalmente tenía que ver con embriagarse con vino, sino decía uno tiene hambre y otro se sacia de todo lo que tiene. Y dice el versículo 22, pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Y por eso les dice, ¿qué les diré? En esto os alabaré, en esto no los alabo. Entonces dice que ellos menospreciaban a la iglesia de Dios y avergonzaban a los pobres. Entonces era una división tremenda, era una falta de amor, porque habla de egoísmo, de indiferencia, de falta de consideración unos por otros y de falta de amor, de únicamente llegar a la reunión para satisfacer sus propios deseos, como dice otra palabra del Nuevo Testamento, para llenar su propio vientre y no acordarse de que la reunión es para que podamos edificarnos unos a otros. Más adelante el apóstol toma ese tema en el capítulo 14 de cuando nos reunimos, todo tiene que ser para edificación. La edificación es la construcción de la vida espiritual y del carácter de Cristo en cada uno de los creyentes. Y después en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y repite la palabra también más adelante en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí le dice al apóstol Pablo, esta es una manera de comportarse indigna, quiere decir irreverente, insensible, indiferente. Indignamente es no darle el valor que tenía esta ceremonia tan importante y no estarle dando el valor a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio. Y también como consecuencia a su iglesia, que también es su cuerpo. Por eso dice aquí que sin discernir el cuerpo del Señor se está refiriendo a las dos cosas. El cuerpo del Señor que fue el sacrificio y el cuerpo del Señor que es su iglesia. Entonces dice, esa forma de beber y de comer es una forma indigna, irreverente de hacer esta ceremonia. Y entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice, hay consecuencias, y las consecuencias que había en la iglesia de Corinto por tratar con irreverencia esta ceremonia y tener tanta falta de amor, tanto egoísmo en sus reuniones, dice aquí que había enfermos y debilitados, y muchos también ya habían muerto. Entonces dice ahí, aparte de que ya está hablando de que había juicio, estaban comiendo juicio y condenación porque no estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios, también había enfermedad, debilidad y muerte. Como dice el versículo 30. Cuando nosotros vemos esta primera parte y vemos que no era lo que no era la cena del Señor, nosotros tenemos que recordar que tenemos que valorar
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Valorarlo y saber que ese gran sacrificio, para eso es ese recordatorio, ahorita lo vamos a ver en la segunda parte, que ese recordatorio es para tener siempre presente el valor de ese sacrificio, de esa sangre derramada, pero también recordando que eso es lo que nos inserta en el cuerpo de Cristo y nos hace ahora parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo universal, la iglesia universal. Entonces no tenemos que tener divisiones. Si por alguna razón hay divisiones en nuestro corazón o en la iglesia, tenemos que decirle al Señor que nos arrepentimos y tenemos que promover toda la unidad, todo lo que apunte a la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Tenemos que recordar también que no tenemos que menospreciar a la iglesia de Cristo, tenemos que valorar. Cuando nos reunimos, no tiene que haber egoísmo. Tengo que ver por la edificación de mi hermano y así también soy edificado cuando yo obedezco la voluntad de Dios. Tenemos que dejar la indiferencia, la falta de amor y también acordarnos siempre de los que tienen más necesidad, de los que tienen necesidad y compartir con el que tiene necesidad. Y cuando haya actividades en la iglesia donde tenemos que compartir, hacerlo de corazón, porque dice aquí el apóstol, si alguien tiene hambre, ¿dónde tiene que llenarse? En su casa. Entonces, ¿no tienen ustedes casas donde ustedes pueden comer y beber? Pero la iglesia, la reunión de los santos, no es un lugar para ver por mi hambre, por mi forma de ver la vida egoísta. Tengo que cambiar eso. Entonces siempre tenemos que recordar eso cuando nos reunamos, y aunque no estemos reunidos ahorita físicamente, recordemos el amor, la consideración unos por otros y apoyar a los pobres. Y también recordemos que no tomar de esta manera la copa del Señor y el pan es beber y comer indignamente, y nosotros tenemos que darle ese valor y no hacerlo de una manera irreverente, insensible, indiferente. Pero vamos a ver lo que sí es comer la cena del Señor, y esto es muy hermoso porque dice aquí, lo que sí es comer la cena del Señor. En el versículo 23 dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo recibió del Señor Jesús directamente esa ordenanza que él a su vez le daba a la gente a la que le predicaba. Esa ordenanza, ese mandamiento, también se le llama 2 sacramentos, cosas sagradas que el Señor, pero también se le puede llamar ordenanzas. Y como decíamos, es el bautizo en agua y el tomar esta Santa Cena y tomarla seguido y estar dándole el valor y recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol aquí dice lo que ocurrió cuando lo registran los evangelistas, sobre todo los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, que son los que dan este evento. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias los partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego dice que tomó la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí, y todas las veces que comas este pan y bebas la copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. La Santa Cena es, número 1, un memorial, es un recordatorio. Aquí dice que se haga en memoria. 2 veces dice el versículo 24 y 25, hagan esto en memoria de mí. Entonces los elementos que se usan son símbolos. No, de ninguna manera se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino únicamente simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí que es traer a la mente, es un memorial, es traer y hacer que recordemos seguido la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí que lo hagamos siempre en memoria de Él. Entonces es un memorial. Número 2, es una acción de gracias. La palabra griega para acción de gracias es Eucaristía. Eucaristía significa dar gracias. ¿Por qué damos gracias? Por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio y por todas las bendiciones que nos trae ese sacrificio a nosotros, que son muchísimas,
que son innumerables. Dice que cuando Él viene a nuestra vida y cuando reconocemos ese sacrificio en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados y los recibimos, entonces vienen una serie de milagros en nuestra vida y en nuestro corazón: la salvación, la regeneración, la adopción, la justificación, la promesa de la glorificación, la santificación, el Señor, el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón. Y entonces dice que es una acción de gracias por la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por todas las bendiciones. Entonces ya dijimos que es un memorial, es una acción de gracias, Eucaristía. Número 3 es koinonía, que es comunión. La palabra griega koinonía significa tener en común, participar con alguien, y por eso dice aquí: participamos con Él. Participamos de los elementos como símbolos y participamos entonces de su muerte y de su resurrección, porque eso, aunque nosotros no lo vivimos, Él lo vive, lo regala a nosotros, la salvación y todo lo que tiene que ver la koinonía, la comunión y el participar con Cristo y con su iglesia. Porque recuerden que estamos también aquí insertados en el cuerpo de Cristo y participamos de la comunión también con todos los demás que son hermanos nuestros. También vemos que, número 4, que la Santa Cena es reconocimiento y proclamación de un nuevo pacto. Aquí lo vemos como dice el versículo 25: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas esas veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Recuerdan ustedes la palabra pacto? La palabra griega es diateke. Significa un acuerdo, una promesa, un compromiso. Entonces, cuando Dios hace un pacto con nosotros, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pacto que hizo Dios con Moisés y con el pueblo de Israel era el pacto antiguo, pero dice aquí, y lo dice Jeremías 31, versículos 31 adelante, que Dios prometió un nuevo pacto, donde dijo: en ese nuevo pacto escribiré mi ley y la pondré en su corazón. ¿Cómo es posible esto? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de este sacrificio y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora esa ley está escrita en nuestro corazón y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Entonces, el nuevo pacto, a través de este evento, de esta ceremonia que hacemos, esta Santa Cena, también recordamos ese nuevo pacto ahora en su sangre, en la sangre de Cristo. El pacto antiguo tenía el sacrificio de animales inocentes, pero tenía que ser sacrificios continuos para que muriera un animal inocente en lugar del ser humano y así perdonar pecados. Era un sistema de sacrificios que Dios mismo estableció. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, de hecho, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra del Señor que Él es el único sacrificio y fue ofrecido una sola vez y de una vez y nada más. Y Él es el que puede, en ese nuevo pacto, en ese nuevo orden, limpiar nuestros pecados y darnos una vida nueva, llevarnos a la eternidad. Él es el mediador del nuevo pacto. Y por último dice también que cuando, versículo 26, todas las veces que comiéremos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Aquí la palabra anunciar quiere decir tener siempre fresco en nuestra memoria el sacrificio de Cristo, y por eso decíamos, es un acto que nos recuerda, que nos trae a la memoria lo importante de ese sacrificio. Es la base, la muerte y la resurrección de Cristo, la base de nuestra fe, de nuestra victoria. Y dice aquí que entonces anunciamos ese evento hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese. Todo este tiempo, todos estos ya más de 2000 años que llevamos como iglesia cristiana y tomando la Santa Cena, realizando esta ceremonia, estamos anunciando la muerte del Señor, recordándola y recordando que Él va a venir. Es inminente su regreso, quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Vemos cómo lo que está sucediendo ahora en todo el mundo con esta epidemia, con esta pandemia, vemos todo lo que ocurre y las señales que dice la palabra del Señor y lo que dice la palabra que se va a cumplir, que el Señor va a regresar y después va a continuar el cumplimiento de muchas de las partes de la Escritura que no se han cumplido. Entonces nosotros anunciamos que el Señor va a venir. El Señor Jesucristo, cuando tomó
esta cena con sus discípulos, dijo estas palabras en los evangelios y dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces ese fruto, ese jugo, ese fruto de la vid, dijo el Señor que Él iba a beberlo con nosotros nuevamente cuando estemos allá con Él en el reino de su Padre, cuando estemos en las bodas del Cordero. Y entonces esto es lo que es la Santa Cena, es un memorial, es una acción de gracias, una Eucaristía, es coinonía, es comunión, es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto y es un recordar el inminente regreso de nuestro Señor. Y dice también otras indicaciones que dio aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que aparte que tenían que recordar lo que sí era la cena del Señor, corregir, arrepentirse, para poder entonces tomarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 18 que tenían que acompañarla también probándose a sí mismo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenía que ser acompañada de un autoexamen. ¿Cómo está mi vida? Cada que vengo y hago esta ceremonia, tengo que revisar mi corazón y decir, Señor, que yo enfoque mi vida en lo que es importante. Que es importante valorar tanto yo tu sacrificio en la cruz del Calvario, que sea yo dócil y obediente a tu palabra. Valore también que a través de ese sacrificio tú salvaste a tu iglesia, a los que somos parte de tu iglesia. Y entonces es valorar el sacrificio de nuestro Señor, valorar a su iglesia, vivir en amor, porque el amor es lo que nos une como iglesia, es lo que nos permite reunirnos, trabajar juntos en equipo, proclamar las bondades de nuestro Señor, las virtudes de nuestro Señor a la gente, y por eso dice que acompañemos este evento con un autoexamen. No es un autoexamen para decir, no estoy bien delante de Dios y no tomo la cena, porque hay gente, y yo lo llegué a escuchar cuando era niña o adolescente, que decían, si no estás bien delante del Señor, mejor no la tomes. Pero en ningún momento nos está diciendo que la dejemos de tomar, está diciendo que examinemos nuestro corazón para corregir. Y entonces yo, en ese momento de examen, de examinar mi vida, de probarme a mí mismo, entonces el Espíritu de Dios me ayuda para poder corregir. Hago el autoexamen, vengo delante del Señor, me humillo, tomo la Santa Cena y tengo que corregir entonces si hay algo que tenga que yo cambiar para agradar a Dios. Dice el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y aquí ya hablaba también de la fiesta del amor. Varias cosas que dice, ¿no? Que si quieres llenarte, comas en tu casa, que te examines, que revises tu corazón, que veas cómo está tu relación con Dios y con los demás. Y dice aquí, pero cuando vayan ustedes a comer, espérense unos a otros, porque el propósito es la comunión y el amor. No era lo importante los manjares y lo rico y que se va a acabar lo que trajo la hermanita y el hermano. Lo importante era compartir con los demás. Lo importante son las personas. Muchas veces mi esposo dice, son más importantes las personas que los programas. Y sí es cierto. Entonces era importante esperarse unos a otros. Qué bonita frase cuando dice unos a otros en el Nuevo Testamento, porque hay varios pasajes desde los evangelios. Por ejemplo, aquí Juan 13:35 dice, el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos a los otros. Y entonces, en comunión unos con otros, la vida en comunidad. Y esta frase unos a otros, que aquí también la encontramos, es muy importante en nuestras reuniones, en nuestra relación con nuestros hermanos, porque si ponemos a ver todas las veces que el Nuevo Testamento habla de unos a otros, nos vamos a dar cuenta de lo que sí hay que hacer unos con otros y lo que no hay que hacer unos con otros. Y aquí se dice esperándonos unos a otros, considerándonos, no siendo egoístas, sino demostrando el amor unos con otros. Nosotros entonces tenemos que celebrar la cena del Señor, número 1, como un memorial, recordando el sacrificio de nuestro Señor, recordando, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados y su sangre derramada también para remisión de pecados. Tenemos que celebrar esta ceremonia con Eucaristía, quiere decir dando gracias, con acción de gracias por su sacrificio, porque Él
puso su vida, dice la palabra que la puso con gozo, pero le costó, sufrió. Entonces tenemos que darle al Señor la honra y la gloria, darle las gracias. Tenemos que celebrarlo también recordando que es comunión, por eso también se le llama comunión, no nada más se le llama la última cena, la Santa Cena, también se le llama la comunión, porque es participación, tener en común, participar entonces de esos elementos, recordando que participamos de los beneficios de su sacrificio y que participamos con nuestros hermanos. Somos hermanos. La palabra hermanos, adelfos, quiere decir que venimos de la misma bolsa, que venimos de la misma matriz. Entonces, con nuestros hermanos quiere decir compartir, comunión con el Señor y comunión unos con otros. Tenemos que tomar la cena recordando que es proclamación y reconocimiento del nuevo pacto que Él hizo con nosotros. En ese acuerdo, compromiso, Él es el que pone todo. Nosotros únicamente tenemos que arrepentirnos y rendirnos a Él. Pero Él pone toda su revelación, el sacrificio, su vida, su sangre. Y ese es el nuevo pacto que Él puso para nosotros. Y entonces cada que la tomamos recordemos que el Señor viene. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Vamos a orar dándole gracias al Señor, recordando estas enseñanzas de lo que sí es la cena, de lo que no es la cena, para que ahorita terminando de orar por esto, tomemos entonces la Santa Cena. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estas indicaciones que sabemos que en tu momento a tus hijos, Señor, de la iglesia de Corinto, Señor, fue revelador, Señor, y fue quitar la venda de los ojos y del corazón para ver, Señor, en lo que ellos tenían que corregir y para valorar ese sacrificio, Señor Jesús, que hiciste en la cruz del Calvario por ellos y por nosotros. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú diste a tu siervo Pablo. Gracias porque ahora, Señor, tu Espíritu Santo nos enseña lo que no es, Señor, tomar la cena y que son cosas, Señor, difíciles, que es tomar la cena indignamente cuando no valoramos, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario, cuando no valoramos, Señor, no discernimos tu cuerpo, cuando menospreciamos a tu iglesia, cuando avergonzamos a los pobres, Señor, cuando nos adelantamos, Señor, a satisfacer deseos egoístas. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a evitar esto. Y te pedimos, Señor, que podamos recordar, Señor, que este evento, que esta ceremonia, Señor, es traer a nuestra mente el sacrificio tuyo, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Es el memorial y estos elementos nos recuerdan tu cuerpo molido, tu sangre derramada por nosotros. También, Señor, nos recuerdas, Señor, que hay que estar grandemente agradecidos por ese gran sacrificio, por ese regalo tan grande que tú nos has dado. Que también, Señor, tenemos comunión contigo y con tu iglesia. Y también, Señor, tú nos has hecho partícipes ahora del nuevo pacto en tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, en este tiempo que la celebramos y que nos reunimos como iglesia, Señor, ahora a través de estos medios, Señor, pero cuando tú deseas, Señor, y cuando tú quieras nos volveremos a ver. Señor, que proclamemos tu evangelio, que sigamos recordando lo importante de ese sacrificio hasta que tú vengas y que estemos preparados para ese regreso que será glorioso, Señor, pero mientras que prediquemos a tanta gente que no te conoce. Te damos gracias, Señor, en esta hora por estar meditando en tu palabra y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a tomar la Santa Cena y es un memorial, es recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es acción de gracias, es comunión y vamos a tomarlo. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden tomar del pan.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, ore usted ahí con sus hijos, con su familia, dándole gracias al Señor por su sacrificio. Nuestro Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, en esta hora porque podemos tomar, Señor, estos elementos como símbolo, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, Señor, porque podemos hacer esta ceremonia recordando, Señor, ese gran sacrificio. Recordando, Señor, que tú entregaste tu vida, Señor Jesús, por nuestros pecados, que tu cuerpo fue molido, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, que tu sangre fue derramada, pero es esa sangre preciosa, Señor, que nos ha salvado. Es la sangre, Señor, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, te damos por poder tomar, Señor, y recordar y valorar ese sacrificio, Señor. Gracias también, Señor, porque nos has llenado de bendiciones, de una vida nueva a través de ese sacrificio. Y tú mereces la honra, la gloria, la alabanza, ahora y siempre, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos porque es comunión también, Señor. Porque participamos, Señor, porque tenemos, Señor, ese acercamiento, Señor, contigo. Porque tú vives en nuestro corazón y nosotros vivimos en ti, Señor. Gracias porque es comunión con tu iglesia, Señor, con nuestros hermanos, que también, Señor, tú has rescatado, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto en tu sangre. Gracias porque ese nuevo pacto es glorioso, Señor. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de tu Espíritu Santo, tú has grabado en nuestro corazón, Señor, esas palabras, Señor. Tu ley está en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a obedecerla y a vivir para tu gloria. Y gracias te damos también, Señor, porque sabemos, Señor, que tú regresarás, Señor, y que tomaremos contigo, Señor, esta santa cena cuando estemos en el reino, Señor, de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir, Señor, siempre con gratitud y con amor, Señor, para contigo, Señor, por el sacrificio tuyo y por todo lo que tú nos das, Señor, que nuestro corazón siempre esté lleno de amor y gratitud, Señor. Y también, Señor, junto con nuestros hermanos, podamos demostrarles ese amor, esa comunión, esa bendición, Señor, que tú nos has dado para que podamos compartir unos con otros. Que juntos podamos, Señor, proclamar tu palabra. Que juntos podamos, Señor, glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, que nuestra vida cristiana vaya creciendo. Que nuestra fe sea fortalecida, Señor, cuando te busquemos, cuando te agradezcamos, Señor, con todo nuestro corazón. Que en este tiempo, Señor, de confinamiento, Señor, que en este tiempo de que estamos, Señor, en nuestras casas, te pedimos, bendito Dios, que sean oportunidades, Señor, de crecimiento espiritual, bendito Dios, de buscarte con toda la intención en nuestro corazón, Señor, para crecer, para glorificarte, Señor, para que pueda nuestra familia también crecer, Señor, para que los que faltan de entregarse a ti, Señor, puedan entregarse y para que los que necesitan, Señor, consagrarse o necesitamos crecer más, Señor, haya crecimiento y consagración. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Te damos gracias por cada familia, Señor, de tu iglesia. Pedimos que les bendigas, Señor, que tu paz, Señor, les inunde, que tu amor y tu gracia se manifieste, que nada les falte porque tú eres nuestro proveedor. Pedimos que tú bendigas, Señor, a todos los miembros de nuestra familia, que tu nombre sea glorificado y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos.